Muy bien, en otros videos ya hablamos de la mayoría de principios de gestión de la calidad, que yo siempre digo mañosamente, lo extrapolo a todo ámbito de gestión. Y hoy día vamos a hablar con Jorge Astete de Valida Group, del principio toma de decisiones basada en la evidencia. Mira, aquí dos conceptos, ¿no? Decisión, evidencia. La decisión la tengo que basar en evidencia y la promesa que nos hace este principio es que las decisiones basadas en el análisis y evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados. Ojo, no nos da certeza. Nos No, dice no. que tienes mayor probabilidad de producir resultados deseados cuando tus decisiones, mano izquierda decisión, mano derecha la información o los datos, pero los datos analizados y evaluados. No es dato crudo, no es dato duro, dato analizado y evaluado. Y eso uso, tomo decisiones, tengo más probabilidad de producir resultados deseados. Dale, ¿qué has visto? Se aplica esto, A ¿no? mí me gustaba más el parafraseo de la versión anterior, ¿ah? ¿Así? De ¿Te acuerdas qué decía? Yo no me de acuerdo. este principio, ¿no? Es que en el parafraseo anterior eh, tocaba, estoy recordando, tocaba tres ámbitos. Decía que las decisiones, las mejores decisiones o decisiones eficaces se basaban en Análisis, evaluación, creo que decía. la experiencia, la intuición y el análisis de datos. Ah, claro, eso no está. Ahora lo dejó más con Claro, ya. más. Pero a mí me encanta, o sea, yo estoy muy convencido de eso, ¿ah? De que en el fondo lo que estoy tratando de desarrollar con mi idea es que lo que desarrollaba es que o sea, yo tengo mayor probabilidad de acertar en una decisión si me baso en experiencia, en intuición y en análisis de datos. Y yo estoy convencido de eso, porque por ejemplo, ¿la experiencia te ayuda a tomar mejores decisiones? Yo creo que sí, te ayuda. Sí, El ser una persona más experimentada te va a ayudar a mejores decisiones. De pero hecho, hasta te pagan por la experiencia. el problema de la experiencia es que también genera sesgo y genera ego. Sí, no, Y el pero ego, esto lo menciona como un mix. claro, No, no es solo una. ojo con la experiencia. Yo creo en la experiencia, ¿Ya? pero lo que sí yo creo es que, mira, yo hace rato, fue un tema personal, yo hace rato me declaré un inexperto, eterno, estudiante eterno. Y me beneficia, ¿sabes por qué? Porque si me equivoco, ¿qué digo? No No, sí. soy inexperto, o sea, Ah, estoy claro. aprendiendo. Entonces es Bueno, una forma de no eso le pasa a castigarme. los políticos. Sí, ¿o Además, ¿no? no? Aprendí de ellos. ¿Ah? Ya. Ok, no, pero en el sentido del principio era que se supone que una persona que tiene experiencia tiene una mayor probabilidad de tomar mejores decisiones porque ha recorrido más en la vida, ha visto Sí, más tiene cosas más como otro. información, pongámoslo. Ya, ok, entonces lo que me gustaba del desarrollo de ese principio era eso, que ponía sobre la mesa la experiencia, que era como un atributo para tomar mejores decisiones. Pero mira, yo creo que sigue teniendo el mismo sentido, ¿ah? Porque te dice datos e información. A lo mejor la experiencia es una fuente de información. Entonces, el tema es la fuente. O sea, el tema es la información y el dato. La fuente, veto, como se menciona, veto a saber, ¿no? O sea, depende de cada organización, ¿no? Pero mira, ese era uno, la experiencia. Yo creo que la experiencia, como bien tú dices, no es la panacea, evidentemente, pero es un atributo que me debería ayudar a tomar mejores decisiones. O sea, yo prefiero efectivamente, por ejemplo, si quiero decidir algo, Alguien que tenga experiencia. nutrirme de alguien experimentado que me pueda guiar, orientar, dar sus puntos de vista, etcétera. Creo que la experiencia es Sí, un valor. es valioso. Y hoy día las organizaciones pagan por la experiencia. Incluso contratan a gente, cuando contratan hacen los llamados de reclutamiento, experiencia de tanto año, por algo poner la experiencia. Es algo que se valora. ¿Ya? Ahora, claro, la soberbia respecto de la experiencia me parece que es peligrosa, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? Pero ese es un atributo que ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Ya? O decisiones más eficaces, o más certeras, o que me acerquen más a los resultados deseados, como aparece ahí en el parafraseo, etc. Lo otro es la intuición. Yo creo en la intuición. Es un tema visceral. Claro, hay gente, pero hay gente que es más intuitiva que Sí, otra. sí. Porque yo voy a hablar desde mi experiencia profesional. No sé si alguien lo ha contado y no sé si tú lo sabes, que yo un tiempo tuve un negocio de venta de bicicleta Sí, eléctrica. sí me acuerdo. ¿Sí? Entre el 2010 y el 2015 me dediqué a comercializar y vender bicicletas eléctricas. Ahora, esa decisión de entrar en ese negocio fue pura intuición porque yo no tenía experiencia.
Y tampoco había hecho un análisis de datos. Fue pura intuición. Yo digo, la intuición es como olfato. ¿Hay gente que tiene olfato ganador? Sí, hay gente que tiene olfato ganador. ¿Ya? Y fue un negocio que me funcionó, me resultó, me fue bien. Ahora, siendo honesto, no tenía ningún valor agregado, era comprar y vender. Sí. Y creo que también fue una buena decisión saber cuándo salir de ese negocio. ¿Ya? Obviamente no mantengo ese negocio, pero aprendí mucho. Pero yo siempre doy ese ejemplo que, por ejemplo, ese negocio fue por intuición. Como decimos, fue tincada, fue olfato. ¿Ya? Y afortunadamente fue una decisión acertada para mí. ¿Ya? Entonces creo que la intuición también ayuda. Tampoco es la panacea, pero ayuda. Pero yo valoro la información, ¿ah? Porque la intuición, como lo entendemos seguramente, tiene que ver con información y tiene que ver cómo funciona su cerebro porque nuestro cerebro, según los neurocientíficos, nosotros, el humano, cuando hablamos de realidad, valga la redundancia, la realidad en realidad no existe. La realidad es un modelo Una construcción. electroquímico que sucede en tu cerebro. Y ese modelo electroquímico se basa en señales eléctricas, en realidad, que recibe del entorno donde estás. Entonces, y eso también se basa en la experiencia que tengas, o sea, ya tienes conexiones internas. Y tu cerebro puede funcionar, o sea, las personas que son más intuitivas, su cerebro está funcionando de una manera distinta o es más sensible a ciertas cosas, lo relaciona y dice, esta puede ser la mejor decisión y ya está, lo tomas. A lo mejor no tienes los datos, no tienes un estudio de mercado, y eso uno lo puede ver en historia, ¿no? O sea, varios innovadores, por ejemplo, Steve Jobs, a lo mejor muchos lo conocen, cuando genera sus productos, pues no tenía datos, no tenía toda la suficiente información. Pero él entendía, tuvo información para decir, mira, tengo esto, por ejemplo, cuando se crean los iPhone, ellos, Steve Jobs y Apple, toman varias tecnologías, ya existía, entonces ellos sabían de esa información, sabían de la tecnología de multitouch, con los dedos, pero no se usaba mucho. Entonces dijeron, yo puedo usarlo. O sea, había información, pero claro, ellos visualizaron más adelante cómo podría usarse y crearon un producto. Puede ser intuición, ¿no? Pero igual te basas en información. Sí, no, sí, siempre, Siempre. siempre detrás, incluso en la experiencia, como Sí. tú dijiste, la experiencia igual. Pero para desarrollar la idea, entonces, el principio desarrollaba esta idea de combine la experiencia con la intuición y agréguele el análisis de datos. El análisis de datos. Si usted combina esos tres elementos, tiene una mayor chance de acertar en sus decisiones. Y yo creo profundamente en eso. Por ejemplo, y creo que no es bueno abanderarse por ninguno de los tres elementos. Por ejemplo, personas que toman decisiones solo por experiencia, no, pues hay que combinarlo con algo de análisis de datos, de intuición. Gente que solo es intuitiva también puede equivocar o errar en sus decisiones. Gente que también conocemos en las organizaciones, gente que solo le crea los datos. A los datos. O sea, ni siquiera toma en cuenta la experiencia, sino que solo le crea el dato. Y creo que también ahí se puede equivocar. Creo que Deming decía... O sea, ni siquiera tiene Dios, sentido común. claro, Deming creo que decía, a Dios le creo, los demás trágame datos, algo así. No. Algo así. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Estaba pensando en que cuando yo aplico este principio, al aplicar este principio implica tener acceso a información. La pregunta, o sea, porque volvamos un poco a, digamos, decisiones basadas en datos e información. De cómo venga esta información puede ser hasta visceral o hasta por miedo. Puede ser miedo a no perder un cliente, no sé. Igual te basas en información. Y la pregunta es, ¿cómo recogemos esa información? Ya hablando de gestión, ¿cómo recoges esa información? Bueno, yo creo que o sea, para mí la secuencia, los datos se traducen en información. Correcto. Para traducirlo en información, A través de obviamente, análisis. eso, tengo que aplicar alguna metodología, herramienta, Algunas herramientas. hacer un análisis, ¿cierto? En Porque el dato solo no tiene ningún valor, entre comillas. Entonces recopilo, analizo, genero información y ahí puedo tomar decisiones. Sería como el proceso. Para mí esa es la cadena. Datos, herramienta, información, decisión. ¿Qué herramienta conoces? Así. Bueno, hay muchas. Están todas las herramientas de la calidad que sirven para el análisis de datos. Correcto. Las 7 herramientas, las 10 herramientas, las 15 herramientas de la calidad. Y yo siempre digo, usen 3. Ya, sí, pero hay muchas. Hay muchas. Claro, bueno, ahí está la virtud del analista, pues de saber
las bondades de cada herramienta y utilizarla mejor para el tipo de dato que quiere y para el resultado que quiere obtener. Y bueno, pero ahí hay mira, tú dijiste el dato, ¿cómo obtengo el dato? Porque la información la obtengo a partir del análisis de esos datos, ¿cierto? Ahora, los sistemas de gestión per se me van a entregar datos. El proceso, que es parte de La la aplicación de un sistema de gestión me va a entregar datos. Yo voy a tener datos, por ejemplo, de la satisfacción de los clientes. desviaciones internas. Voy a tener datos de servicios, productos o salidas no conformes. O del perfil de temperaturas del horno. Claro, datos del proceso, de toma de un parámetro en el proceso. Datos de la cantidad de la rotación de personas que tengo. Por ejemplo, etcétera, etcétera. Datos de las quejas de los clientes. ¿Sí o no? O sea, yo digo, la aplicación de un sistema de gestión me va a proporcionar datos. Pero el problema es cómo recojo ese dato. Porque, claro, digamos así, un sistema de gestión, o pongámoslo más concreto, el proceso, su lenguaje es a través de datos, habla a través de datos. Sí, claro. Pero el tema es, ¿qué usas para escuchar al proceso? Porque a lo mejor te genera muchos datos, miles de datos, todos los días, pero tú no eres capaz de escucharlo y recogerlo, almacenarlo y después usarlo. Bueno, es el desafío del principio, en el fondo de que ya, tengo data, ya. Pero de hecho hay un requisito en la norma que es análisis de datos. Sí. Donde ahí me dice, ok, ya tiene la data. Sí. Ok, ahora manos a la obra. Seguimiento, medición, análisis y evaluación, creo que dice. Y haga análisis de datos. Haga el análisis de datos. Y te pide análisis de datos de ciertas temáticas en particular. Ya. Haga análisis de datos. Y ahí viene el desafío. ¿Cómo hago ese análisis de datos? ¿Ya? Y ahí es donde necesito, creo yo, gente preparada en el uso de herramientas que permitan hacer análisis de datos. Y ahí creo que estamos flojos en los sistemas de gestión. Porque en general los datos están. Si yo quiero encontrar el dato, me busco en la planilla, en la base, en el formulario, en el software. Yo voy a encontrar los datos, voy a tener los datos es cosa que recorra las planillas del proceso y voy a tener los datos de temperatura. Sí. El tema es el análisis. El análisis. Ahora, a lo mejor las empresas o las gerencias, cuando uno habla de empresa, cree que sí, la empresa es una persona jurídica, ¿no? Pero aquí hablamos también de nuevo del enfoque que tenga la gerencia. Si la gerencia no le importa que recojan datos, no le importa que se analicen, porque no está usando los datos, más abajo, ¿para qué voy a recoger datos y analizar? Pues mi gerente ni lo usa. Entonces, por eso de nuevo, hace rato o en otro principio hablábamos de que cuando a los líderes o a los gerentes les interesa, preguntan o focalizan, se va a hacer. Cuando no, no. Entonces pasa con eso también, o sea, porque recoger datos, analizarlos, necesitas tiempo, necesitas energía, HH, y necesitas herramientas de conocimiento, decías tú. Entonces, si yo no estoy dispuesto como gerente de invertir en una persona, de formarlo para que use herramientas, y a lo mejor sí invertiste, pero después tú no usas eso. Es una muy mala inversión. La gracia del principio dices que, como decía, que las decisiones van a producir mejores resultados si basas tus decisiones, basas esas decisiones en análisis y evaluación. Esa es la promesa que se le hace a la gerencia, pongamos así. Si aplico esto. No, está claro que hoy, ya, pero uno necesita gente preparada, pero yo donde digo que estamos al debe en los sistemas de gestión, que hay poco análisis de datos en general. Yo diría que a ver, no exclusivamente, pero una buena parte del despliegue de análisis de datos debería producirse en la revisión por la dirección. O sea, yo siempre cuando guío y oriento a los encargados de sistemas les digo, mira, la revisión por la dirección tiene que ser pura data. ¿Ya? No tanto bla bla, ni tanto texto, ni nada. Si a mí no me interesa como gerente saber lo que conversamos en un video anterior, que hay 10 no conformidades. Yo necesito, o por ejemplo en las quejas, necesito data, ármate un Pareto con la tipificación de las quejas para yo saber cuál es el tipo de queja que más se repite. Entonces, y para eso necesito herramientas. Por eso es que, a ver, ¿cómo lo veo yo? La revisión por la dirección, sí, tengo que usar la información para tomar decisiones, porque la revisión por revisión es un pool de toma de decisiones. Pero el análisis de datos es antes.
Sí, no, ahí Mucho no, antes. está claro, está claro. Yo digo que ahí uno que como que Ahí llevo la información. lo llevo reflejado. Correcto, los patrones, lo Mm. que más se repite, las tendencias, etcétera, lo que sea, y la gerencia tiene que preguntar. Gerencia en revisión proyección, si no preguntan, solamente están haciendo una lista de chequeo. Ya, pero mi Ya. pregunta, pero mi tema es, ¿tú encuentras que las revisiones por la dirección tienen un buen despliegue de No, análisis de datos? es un saludo, como se dice en Perú, un saludo a la bandera Y puro texto. y puro texto. Un saludo a la bandera es que no, si yo estoy contigo, Chile, pero después tiro basura, o sea, en realidad después no hago nada, ¿no? Es puro texto y donde se ve también es Con en. suerte aparecen un par de Sí. gráficos. Y también Y de torta, y además se ve que es pobre en la toma de decisiones. No, sí. No toman decisiones. Sí, sí, yo puedo Ya. llegar con el mejor análisis de datos, Entonces, pero las decisiones ser malas. entonces, tú te das cuenta, entonces ahí parte si, este enfoque de decir, si voy a usar datos, los analizo para tomar decisiones. Si yo encargado de a lo mejor, yo soy recopilo la información, hago los análisis, si yo veo que los gerentes dicen, o le comunico, oye jefe, vamos a tener que hacer revisión por la dirección, porque la ISO 9001 me lo pide, porque BRSGS me lo pide. Perfecto, tenemos media hora nada más. Y el gerente, a la hora que se está presentando la información, está mirando su reloj, está viendo su celular. Mira, ¿para qué me voy a esforzar haciendo un muy buen análisis con tendencias? No. Entonces, por eso digo, siempre parte de arriba. Los grandes problemas, yo estoy convencido de que surgen en las empresas, los enfoques o la carencia de enfoques que tenemos a estos principios es de arriba. Yo digo, el Espíritu Santo viene de arriba. Pero ya, pero yo, para mí esta es la cadena, pues, como un poco reforzando lo que dijimos hace unos minutos, es datos. Esos datos van a generar información. ¿Cómo lo generan? Haciendo análisis de datos y obviamente utilizando herramientas. Correcto. Ya. Esa información es la que tiene que generar decisiones. Y aquí, al medio, en este camino, está la revisión por la dirección como una gran instancia para generar decisiones. O es la gran instancia, o es no sé si la gran o la máxima, pero esa es una de las pocas oportunidades que tiene la empresa, o por lo menos los estándares te piden, y en muchos estándares o muchas empresas lo hacen una vez al año. Y yo digo, las decisiones, o sea, hacer una vez al año eso para tomar decisiones es muy tardío, para muchas cosas. Sí, claro. Pero lo que yo quiero desarrollar, Alberto, más que nada es que es esta cadena. Entonces, a mí me parece que uno de los grandes problemas está aquí, en el análisis de datos. Porque en general los datos van a estar. ¿Ya? Uno los puede recopilar, recolectar, sacar de alguna parte, como dije, de una planilla, de un software, qué sé yo, los datos en general están. Y tengo que registrar las quejas y tengo que registrar las no conformidades, los datos van a estar. Yo le puedo echar mano a la data en la lógica de un sistema de gestión. El problema está que aquí en la aplicación de herramientas para hacer análisis de datos estamos pobres. ¿Ya? Y, Sí. y hay personas que ni siquiera saben, oye, hay gerentes que no saben leer ni un parejo. Es que por eso, a ver, yo diría, pongámoslo, a mí me gustaría hablar de tres cosas. Tres cosas como oportunidad para aplicar este principio. Uno, estoy de acuerdo contigo, en el análisis de los datos. ¿Ya? Uno. Dos, yo diría en el uso, porque puedes analizarlo, pero si yo no lo uso, es que si yo, Sí, una cadena. si yo uso, tengo que pedir que mejoren el análisis. Si yo mejoro el análisis, voy a usar mejor. Digamos, ida y vuelta. Pero a lo mejor el otro componente clave para este tridente sería en la calidad de recogida de datos, en la fiabilidad del dato. Porque si yo tengo datos que no lo estructuré como recojo, puede no ser fiable, mi análisis va a ser sesgado, mi decisión sesgada. Sí, son cadenas. Entonces, por eso, digamos, no sé si está de acuerdo conmigo, pero son esos tres componentes, Sí, son cadenas. la recogida de datos, la capacidad que yo tengo que recoger el dato, eso se diseña, Mm. el análisis y el uso. Sí, pues, bueno, hay todo un tema de que los datos sean efectivos, reales, porque yo también podría tergiversar un dato, Sí. omitir datos, etc. Pero ya, yo estaba bajo el principio de que mi data es buena y es todo un tema. ¿Sí? Creo que hay que mejorar el tema del análisis de datos, porque obviamente el resultado de ese análisis de datos va a ser información, y lo otro que tú dices, después viene la revisión por la edición. Mejorar, porque yo no saco nada con llegar con excelente información. Vamos en el uso, que puede ser una instancia de la revisión previsión, puede ser una instancia que a mí me llega, no sé, yo soy jefe de área y y a lo mejor yo hago el análisis de datos y yo voy a tomar decisiones en base a eso, porque incluso el principio te dice las acciones posibles para aplicar esta
es tomar decisiones y tomar acciones basadas en esa evidencia. Puede ser a nivel de revisión proyección, que es una vez al año, y yo digo siempre puede ser tardío, pero en el caso de procesos como de entrega de producto o de producción, tienes datos todos los días, cada semana, cada mes. Entonces yo debiera decir, yo voy a analizar datos cada 2 semanas o cada mes, y ahí voy a ver y debo tomar decisiones. Pero es más, como más repetitivo, ¿no? Entonces por eso es recogida, análisis, toma decisiones, ¿no? Sí, a mí me encanta el Buen análisis de datos porque en general yo hago cursos de control estadístico de procesos, de uso de herramientas y bueno, yo uso software. Sí, hoy día, Porque hoy día tú necesitas saber interpretar los sí. datos. El cálculo lo hace la máquina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno de los software más conocidos para análisis de datos es Minitab, Ujú. que se usa en todo orden de ¿Qué versión cosas. está? Yo lo dejé como en la 12. No, el otro día creo que iban como en la 19. Yo lo dejé como en la 12, Ya, ok. Pero a mí me encanta Minitab. Pero, por ejemplo, porque, ojo, yo no es que haga tanto curso de eso porque no es algo muy demandado, ¿ah? ¿No? Y eso da cuenta de que Que- en general es pobre la formación y capacitación Sí. de la gente en ese tema. Por ejemplo, hay gente que no conoce las herramientas básicas de la ¿No? Sí. O, por ejemplo, o no saben hacer Pareto, o leer un Pareto, no o saben, saber o qué sea, tú le significa. mostras un Pareto y no sabes leer un Pareto. Ayer estaba en auditoría yo, en esta compañía que acabo de mencionar en un video. Y, por ejemplo, estas empresas de investigación de mercado. Y cuando una persona hace una encuesta telefónica, se monitorea la encuesta telefónica para que se haga correctamente. Hay una serie de principios, por decirlo, para que una encuesta sea bien ejecutada. O sea, esto, alguna vez comentamos en Sí, algún sí. video sobre investigación de mercado, que es toda una disciplina. Y ellos tipifican los errores que cometen los encuestadores Mira. en la encuesta. Y lo miden. O sea, ¿Sí? lo cuantifican. Lo cuantifican. Ujú. Porque hay distintos tipos de errores. De errores, Incluso claro. hay errores que podrían llegar a anular la encuesta. Mm. ¿Sí? O sea, si el encuestador comete cierto tipo de errores, ese error implica que se anule esa encuesta, que no sea válida esa encuesta y por lo tanto no se considere dentro de la data que es el resultado Claro. final que va al cliente. ¿Ya? Y ellos van y me muestran un Pareto de errores en las encuestas. ¿Ya? Pero por qué doy este ejemplo? Porque nosotros que estamos en este mundo, en esta disciplina, sabemos leer un Pareto. Sería vergonzoso que a mí como auditor una organización me muestre un Pareto Y no sepas leer. y yo le diga, ¿y qué es lo que es eso? ¿Y cómo se interpreta eso? ¿Y qué significa eso? Bueno, pasa en muchas organizaciones que hay gente que está en la disciplina de la gestión de la calidad Que no tiene- no sabe leer un Pareto. Por ejemplo, hace unos videos atrás, miren los videos anteriores, hablamos del tema del análisis de causa. ¿Sí o no? Tampoco muchos no conocen las cartas de control. Me estoy acordando de mi amigo Ferrada. ¿Sí? Tiene un libro de mejora continua. Sí, muy bueno ese libro. Por ejemplo, las cartas de control. Bueno, ¿y para qué sirve una carta de control? Para identificar qué tipo de causas están afectando el proceso. Si son causas comunes o especiales, porque las causas se dividen. Asignables, no asignables, decía Ferrada. Lo mismo, ¿cierto? Yo le estoy hablando como comunes, Sí. especiales, pero es lo el mismo. sinónimo. Y eso me permite en el fondo identificar si en el fondo la causa que está afectando el proceso, por decirlo, es una buena causa, una causa común o una causa especial, una mala causa. ¿Ya? Porque eso va a definir mi estrategia de mejora sobre el proceso. Yo debería ir a atacar la causa mala, identificar esa causa mala, pero la carta de control me tira, por decirlo, me está diciendo qué tipo de causa afecta al proceso. No se usa en general. No. Y la magia de la gestión en realidad es saber usar herramientas. Esa es la magia de la Es que es el gestión. no. Y para aplicar tu principio necesito herramientas. Busquen sus mejores herramientas y hay un pool de herramientas en cualquier ámbito. En el ámbito de mejora hay hartas. Tú mencionaste las 7, hay otro que hablamos de las 14. Sí. Yo digo elijan 3. ¿Y por qué? ¿Por qué 3? Porque es más fácil empezar por 3 Sí, no, que por 7. y por la simple. Y por lo más sencillo. No, tampoco. Por ejemplo, si quieres analizar los datos, la mayoría de los procesos nos generan datos que se denominan los de tendencia normal, si no me equivoco. ¿Tú sabes más de eso? O de distribución normal. Y eso tú lo resuelves, el análisis de datos lo vas a resolver con estadística descriptiva. No necesitas inferencial ahí. Lo que pasa es que
al final el desafío, bueno, yo hablamos también un poquitito, o tocamos el tema de Six Sigma hace unos videos atrás. Esa metodología se basa en que a ti finalmente te capacitan como jefe de un proyecto de mejora, jefe de proyecto de mejora, eso así en resumen. Y te suministran o tú te especializas en el uso de un sinnúmero de herramientas de análisis. Y obviamente, dependiendo del tipo de problema, tú aplicas la herramienta. Correcto. Eliges qué herramientas. Eso. Entonces, al final lo que uno tiene que saber es para qué sirve cada Las herramientas. Entonces, por ejemplo, decir, la carta de control me sirve para determinar qué tipo de causa está afectando un proceso. Entonces, como esta es mi problemática, me aportaría valor aplicar una carta de control. O un Pareto me sirve para ordenar, ¿cierto? O tipificar y priorizar. Errores, defectos, qué sé yo. Y dónde poner el foco. Listo. Y así sucesivamente. Entonces, claro, uno tiene, yo digo, es como un gaffiter. Que cuando un gaffiter llega a ver un problema, ¿cierto? Él decide qué herramienta va a utilizar para solucionar el problema. Aquí es lo mismo. Uno es como el gaffiter de la mejora. Uno conoce un pool de herramientas y dice, para este problema aplico esta herramienta. Entonces, por eso yo concuerdo contigo que uno tiene que partir a lo mejor con las herramientas más simples, porque también hay problemas que se pueden solucionar con herramientas simples. Posiblemente apliquen Pareto, el 80% a lo mejor con 3 herramientas, no se está inventando, o con 4, o con 5. Ahí implica el 80% de los problemas, voy a usar estas, lo soluciono, o me va a ayudar en el camino a la solución 5 herramientas, chao. Claro, porque ya, por ejemplo, no sé, ya meterme en pruebas de hipótesis, el diseño de experimentos, ya son herramientas más sofisticadas. Y que no es necesario en la mayoría de empresas. No. Entonces, eso ya son herramientas más sofisticadas para otro tipo de problemáticas, qué sé yo. Pero vuelvo al punto original, es que yo creo que en el análisis de datos, que es uno de los fundamentos de este principio, estamos flojos. Y como que se ha ido perdiendo a lo mejor interés en el tiempo. ¿No? Yo creo por eso yo creo que tenemos en la recogida, yo encuentro siempre debilidades. Porque el dato no es fidedigno, no es confiable. ¿no? No recoges bien el dato, porque, de nuevo, el lenguaje de los procesos son datos. El problema es que nosotros no tenemos orejas para captar ese dato, ni cómo grabar ese dato. Y ahí están los registros. Ahora, tengo que tratar de que el dato sea lo más confiable posible, ¿no? Y oportuno, ¿no? Hay varios atributos de un dato. Tengo mi repositorio. Y el problema es el repositorio. Si está en físico, para analizar es un problema. Sí, claro. Porque te va a dar flojera. Nosotros, el humano, siempre vamos por el mínimo esfuerzo. Sí. ¿Ya? Por eso ahí use tecnología hoy día que hay disponible para recoger datos. Digital, más fácil manejar el dato. Segundo patita, análisis. Y ahí hay que aplicar herramientas. Busquen qué herramientas son más adecuadas para sus tipos de datos. Y después el uso. El uso tiene que darse porque eso refuerza los anteriores. Porque el uso va a estar más dado por jefaturas y gerencias. Si la jefatura o gerencia no toma decisiones en base a eso, no va a interesar lo anterior. No, claro. Entonces los dueños de procesos o los que están recogiendo eso, ¿para qué si no lo usan? ¿Para qué me esfuerzo? Ley de mínimo esfuerzo. También es cierto que hay que dosificar, porque tampoco se trata de que todos los datos yo tenga que analizarlos. Pues, no. ¿Cierto? Hay datos que a lo mejor no aportan ningún valor o aportan poco valor. Mejora continua en tu recogida de datos. Sí, no, porque a veces también siento que hay una desesperación por registrar datos que no tienen ningún valor a nadie. O sea, que nadie infla esos datos. Oye, si tomar el dato tiene un costo. ¿Sí o no? Que no es menor. Entonces, muchas veces vemos que se toman datos en los procesos que a nadie le importa, a nadie lo mira. Por eso no lo usas. No, ¿Para qué? ¿Para qué tomar ese dato? Es como si yo saliera de mi casa todos los días y anotara a la hora que salgo. Entonces, si lo vemos como proceso, recoger el dato, analizar el dato y saco ahí, analizo evalúo, saco tendencias, no sé, paretos, dependiendo, lo uso. El uso significa tomar decisiones, ¿ya? Si eso es un proceso, a este proceso tendríamos que aplicar el principio de mejora continua. ¿Sí? Tanto en la recogida, cómo recojo, qué tipo de datos recojo, como en el análisis y evaluación, y en el uso, si fuera un proceso. Y no ser
insisto, no volverse fanático, por ejemplo, solo del análisis de datos. Insisto que es un mix. Un mix de cosas. Es un mix de cosas, la experiencia, la intuición, el análisis de datos, todos combinados en conjunto van a llevar a que yo tome mejores decisiones. Probablemente no siempre voy a acertar en esa decisión, pero yo siento que es malo ser fanático o hincha solo de uno. No, yo solo le creo a los datos, me da lo mismo la experiencia y la intuición. No, yo solo le creo al tipo con experiencia y no miro datos. No, tampoco, son varias, por eso. Es un mix. Es un mix, o considerar, dependiendo del proceso también, ¿no? Por ejemplo, en el proceso productivo, donde me genera datos, no sé, una empresa que produce bolsas, tiene un proceso sellado, me genera muchos datos, a lo mejor voy a cargarme más al dato para tomar decisión. Pero a lo mejor estoy en un área donde estoy desarrollando productos, a lo mejor hay mucho de esa intuición que se basa igual en información para tomar decisiones a qué productos orientarse, qué productos desarrollar, etcétera, etcétera. Entonces va a depender siempre. ¿Estamos? No, y eso que, oye, no, esto da para otro video. Sí. Hablar de, porque hablar de herramientas. decía, toma de decisiones basadas en la evidencia. Pero hay otra arista de la evidencia que es la evidencia de auditoría. Y ahí yo tengo todo un tema para reflexionar, para desarrollar. Entonces, ese tema da como para otro episodio. Sí. Vamos a pelar, como se dice en Chile. En Perú creo que se dice rajar. No sé cómo se dice en otros países. ¿Rajar se dice? Rajar creo que se dice. No sé. Acá pelar es como que, entre comillas... ¿Cómo se dice? Ya me estoy olvidando ya. Pelar es como hablar mal, ¿no? Sí, está bien. Entonces, en otro video vamos a hablar mal de los auditores. No, pero ¿cómo hablaríamos mal de nosotros mismos? Sí, no importa. No importa. Hay que ser autoflagelante. Sí, no. Y solamente un adelantito, lo que decía Jorge, ¿no? La evidencia bajo el cual un auditor define el hallazgo. Claro. Ese es un problema. Claro. Que yo me he equivocado en eso, muchas veces. Pero yo creo que también hay fallas conceptuales detrás. Sí, entonces eso da para otro video. Suscríbanse a los canales, ahí tanto el de Jorge como el mío, y si les gusta, compártanlo. Y comenten igual. Y comenten, pero si no les gustó, como dice uno de los comediantes que sigo, cállese el hocico. ¿Te parece? Sí, ¿qué comediante es ese? Franco Escamilla. Ah, O sea, ¿es de Perú? No, es mexicano. Mexicano. O sea, si les gusta, genial, compártalo, pero si no les gusta, cállese el hocico, ¿no?